Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, amigos y miembros de la comunidad carismática Voz Cristiana. Hoy es un domingo muy hermoso, un domingo de Santa Convocación, y hoy estamos aquí reunidos para recibir la santa y preciosa palabra de Dios. Sean bienvenidos a nombre de toda la comunidad carismática Voz Cristiana. Y empezamos. Y claro, para empezar, un tanto comentar lo que está ocurriendo, sobre todo entre todos y cada uno de nosotros que vivimos ya la expectativa de un mes de julio, en el cual estamos a la espera de lo que Dios determine, sobre todo el designio de su voluntad sobre nuestra preciosa tierra. Y justo hoy día vamos a hablar de la voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy para meditar como Dios nos pide que lo hagamos. Al empezar, pues decimos bienvenidos a nuestros hermanos de la alabanza y les damos el uso del escenario para que nos compartan esas preciosas alabanzas que ellos tienen. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor.
se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Bien, después de escuchar estas alabanzas tan hermosas, todos nos sentimos ya en la presencia del Señor y vamos a iniciar con una oración. Decirle: Señor Todopoderoso, tú eres grande en todas tus misericordias. Sé propicio, Señor, en todo momento y guíanos en esta aventura que es el vivir como hijos tuyos, deleitándonos siempre en buscar tu preciosa voluntad. Que el mensaje de tu palabra, esa revelación que tú nos has entregado, sea comprendido y entendido por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy, como decía al inicio, vamos a hablar justamente de la voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar si todo lo que tú haces está delineado dentro de la voluntad de Dios? Es importante, y esto lo digo con todo énfasis, que nuestras vidas estén enfocadas y sobre todo conducidas dentro de esa voluntad de Dios. Sé que muchas veces nosotros hemos vivido en niveles muy altos de autosuficiencia. Y por eso la meditación de hoy: ¿qué pasa antes? O sea, ¿cuáles son los incidentes antes de salirnos de la voluntad de Dios? Perdón. Casi siempre nosotros pasamos por alto estos hechos, estos eventos, y creo que en el libro de Colosenses, capítulo 3, 23 al 25, podemos encontrar esta respuesta. Y permítanme, el título de nuestra meditación sería Incidentes antes de salirnos de la voluntad de Dios. Bien, tú y yo sabemos que disponemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿puedes tú aceptar que Dios ya habló de una manera clara en su palabra sobre lo concerniente a su voluntad para nuestras vidas? El no quererlo entender no es un problema de Dios, no es un problema de la palabra, es un problema nuestro. Pero también debes comprender que Dios no se conformó solo en darnos su palabra. No solamente fue eso, sino que también nos entregó al Espíritu Santo, nos los dio para ayudarnos, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos discernir sobre aquello de lo que desea Dios. Y es aquí donde puedo explicarte que Dios, al hacer esto, nos ha equipado para que podamos vivir de una manera eficaz. Así planeó con nosotros ese precioso Dios en justicia y en verdad. Sin embargo, cada una de las personas que somos, pues a veces no sabemos
escuchar esta voz, no entendemos el mensaje de Dios, nos resistimos a hacer un montón de todas estas preciosas cosas que Dios nos invita a hacerlo, y realmente nosotros vivimos ignorando y no escuchando. Y sobre todo, a veces creemos que nuestra voluntad está en el mismo nivel que la voluntad de Dios. Y que, bueno, si Dios tiene algo planeado para nosotros, lo que también nosotros tenemos planeado, pues es eficiente, es eficaz y no va a tener ningún problema. Pero, por favor, para cada uno de nosotros, no podemos ya seguir ignorando aquello que Dios dice. Y sabes que todo empieza cuando tú has determinado seguir el camino de la salvación y luego dentro de la casa de Dios, el oír su voz, el obedecerlo es importante, pero el desechar, ahí es donde empieza ese incidente para salirnos de la voluntad de Dios. Y bueno, si salgo de la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser la voluntad que yo sigo? Bueno, mi propia voluntad. Y claro, miren, este hecho, este razonamiento no lo logramos hacer. Es más, creemos que Dios debe entendernos en esta actitud. Hoy esta será nuestra temática y a eso viene la pregunta: ¿oyes la voz de Dios? ¿Has entendido lo que Dios quiere alcanzar contigo o lo que Dios quiere de ti? ¿O simplemente quizás solo piensas en ti, en tus anhelos y deseos y esa extraña manera con la cual hemos aprendido a conceptualizar sobre todo esa definición de libertad? La idea de libertad para todos nosotros es un conflicto. Anhelo que en prontas reuniones podamos hablar de este tema porque es muy vasto. Y cada quien conceptúa la libertad de diversas maneras. Y es más, como cristianos, ¿cuál es el concepto de libertad que debemos vivir? Bueno, veamos ahora enfocándonos, hablando de la voluntad de Dios. ¿Eres tú, como hijo de Dios, como alguien que se interesa en las cosas de Dios? ¿Puedes creer? ¿Puede tu intelecto recibir? ¿Puede tu corazón entender que para poder disfrutar la vida a plenitud, ¿lo estás entendiendo? Estoy hablando de disfrutar la vida, no sufrirla, no vivirla como sea. Para poder disfrutar tu vida en plenitud, debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Realmente pensamos que no es así. Y todo aquel que sabe esta verdad puede llevarnos y conducirnos hacia una mejor manera de vivir. Brevemente me dirás, ¿y por qué? Bueno, solo te tengo que decir aquello que Dios lo ha dicho en su Escritura, que Él anhela todo lo mejor para nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. Si entiendes esta aseveración de Dios, esta promesa de Dios hacia nosotros, podrás comprender que su voluntad no puede estar al margen, no se va a ir a otro lado. Bueno, eso es lo que yo quería, pero tú vas a tener que vivir esto. Realmente allí es donde perdemos el enfoque. En ocasiones tú habrás dicho, ¿por qué el Señor permite ciertas dificultades y sufrimientos en algunos?
mientras otros quizás nunca tienen que enfrentar las pruebas a las que yo he sufrido, ¿verdad? Y es que desde nuestra perspectiva humana, el sufrimiento nunca ha sido una opción positiva para desarrollarnos. Quizás pueda decirles que solo en personas de una experiencia connotada podrás encontrar afirmaciones en el sentido en el cual digan: el sufrimiento y el dolor forjó mi carácter, mi temperamento. Pero la gran mayoría no nos gusta sufrir por nada. Y hemos entrado en una sociedad de confort y comodidad, y eso le llamamos bienestar. ¿Se han dado cuenta que eso no es cierto? Hay que hacer cosas y a veces esas cosas no son muy agradables, pero hay que hacerlas por el beneficio de los demás, no, por nuestro beneficio. Volvamos a nuestro tema. Es decir, si el sufrimiento para nosotros no es la mejor opción, pero podrás comprender que solo Dios conoce aquello en lo cual Él desea que tú puedas alcanzar como persona, y las diversas situaciones o circunstancias van a poder permitir, ¿no?, que tú puedas alcanzar aquello que el Señor está buscando en ti, en obediencia, mientras enfrentas incluso esas dificultades, esa angustia, ese dolor. Su obra a veces se hace más evidente en esas circunstancias, porque permíteme decirte, Dios no es el que hace un empedrado de piedras cortantes para que tú camines descalzo en esta vida. No, son nuestras consecuencias. Acusas de dolor, de repente de soledad. Te pregunto, amado, amada, ¿cuánto trabajas por retener a las personas que están a tu alrededor y no se alejen de ti? No te estoy diciendo que pagues, no te estoy diciendo que hagas cosa que no sea lícita, legal delante de Dios, pero estoy convencido que aquella persona que otorga cariño, que otorga dedicación, esa persona también recibe la dedicación y va a llenarse del fruto de esa siembra como cosecha que lo disfruta. Nuestro Padre Celestial ha prometido que todo obrará para bien en nuestras vidas, ¿verdad? Si existe esa promesa de ese Dios maravilloso del cual siempre hablaré, mira lo que significa su voluntad. Su voluntad será algo que está ligado para tu beneficio, aunque eso signifique en algunas circunstancias el sufrir. Pero, por favor, no porque algo viene y no te agrada, no te gusta, pienses que esa es la mala voluntad de Dios contra ti. Muchos han creído de que Dios es alguien que se enoja contigo y hace cosas contra ti. No, jamás. Dios no va a hacer eso. Por eso, si estás convencido que de repente han hecho una mala elección en seguir a Cristo, pues yo creo que ahí han perdido la meta, el rumbo, porque de Dios, que es bueno, solo podemos esperar cosas buenas. Si lo dudas, la palabra de Dios dice que toda dádiva de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No dice que es sufriente, dolorosa, martirizante, no.
Y entonces me preguntarás, ¿y por qué me sobrevienen esas cosas? Hace un instante lo decía, tú pierdes muchas cosas, muchas bendiciones, muchos amigos, muchas oportunidades. Y te hago esta pregunta, ¿crees que eso después no va a causar ese dolor en ti, esa necesidad? Cambiemos. Bien, entonces recuerda siempre, si tú haces una buena elección, estoy convencido de que Dios, sabiendo que tu corazón hecho por su guía una buena elección, vas a recibir aquello que tú deseas, aquello que tú anhelas. Realmente, hacer la voluntad de Dios es obedecer al Señor Todopoderoso. Pero bueno, concretemos las ideas. Para una persona no creyente, estoy hablando de aquellos que son simpatizantes de Cristo. Para ellos quizás debe ser normal que pueden hacer lo que quieren, como quieren, donde quieren, regulando únicamente sus vidas, quizás por algunas normas morales o algunas normativas sociales que regulan nuestra conducta dentro de nuestro quehacer. Pero ahora, hablando de un hijo de Dios, me refiero a un creyente, lo normal deberá ser ubicarnos en nuestra declaración de fe, como lo hicimos en Romanos 10:9. Para mí esa es la puerta de acceso a ser creyente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Que deberíamos dar cumplimiento de nuestra aceptación de Jesús como nuestro Señor. Pero nosotros en realidad ponemos muchas veces esta declaración en olvido. Y en estas circunstancias, nuestra manera de actuar no será honrar esa confesión que hemos hecho, sabiendo que esa confesión, nos condujo a ser hijos de Dios. O también creemos que seguramente lo podemos olvidar sin ningún problema. Total, Dios es bueno, generoso y comprensivo. En esas cosas, si somos, quizás un tanto abusivos. Por eso, muchos de nosotros no nos damos cuenta de esta verdad hasta llegar a una edad avanzada. Pero recuerden, también lo digo, nunca es demasiado tarde para rendirse ante Dios. Qué hermoso es que un niño, que un joven, se rinda delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios maravilloso. Él siempre está llano a hacerte comprender que el pasado ya pasó. Nadie puede modificar el pasado. El presente está ocurriendo. Y si vivimos un buen presente, podemos vivir con el perdón que Dios va a darnos para que podamos cambiar la dirección de esa vida de aquellos que buscan en arrepentimiento el seguir a Dios. Todos los creyentes en Cristo, tú sabes, tienen al Espíritu Santo. Sé que hay muchas tendencias las cuales dicen que no, eso será un momento determinado cuando llegue, pero si no lo retienes, él se va. Bueno, existen muchas de estas opiniones, pero la verdad esencial es que tú tienes al Espíritu Santo como creyente. Si no lo tuvieras, no eres creyente.
Y de repente alguien me dice, ¿por qué afirma eso? Es tan simple cuando nos dicen la palabra en el libro de 1 Corintios, ¿no? ¿O ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu de Dios? ¿O está hablando de otras cosas? Creo que no. Ubiquémonos. Y está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que Dios nos ha otorgado para que sea nuestro ayudador, consolador, maestro, guía. Bueno, todo lo que nosotros podemos requerir en esta aventura de seguir a Cristo. Y esta aventura de seguir a Cristo, pues tiene que ser en obediencia a la voluntad de Dios. ¿No lo crees? De verdad que es así, ¿no es cierto? Bueno, es la voluntad de Dios que sirvamos a Cristo. Y miren, a veces tenemos conflictos porque nosotros creemos que Dios no necesita ser servido. En cierta medida eso es cierto. ¿Qué es lo que tú puedes hacer que le beneficie a Dios? Te dejo esa tarea y piensa y a ver, si tienes algo, por favor, házmelo saber, porque yo lo he hecho y no he encontrado nada. Porque todo lo que yo me imagino, todo lo que pienso, todo lo que creo, finalmente termina siendo de beneficio para mí. Y Dios lo único que ha hecho es canalizar todo para que dentro de su voluntad, el mayor beneficiario de hacer y cumplir y obedecer su voluntad soy yo, eres tú. En Colosenses capítulo 3, del verso 23 al verso 24 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia de Jesucristo, el Señor a quien servís. Es aquí entonces donde creo que ya no hay siquiera un ápice de discusión. La orden es servir a Jesús. Elemental, pero fundamental. Algunos creen que al ser salvos pueden hacer lo que desean. Total, ya son salvos. Les han dicho una vez que eres salvo por siempre. Entonces, entonces yo puedo hacer mi voluntad y con él disfrutar. Un momentito. Eso no es de algo que tú puedas decir que es un derecho, no. Yo no tengo que hacer mi voluntad. Yo he reconocido a Jesús como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Ahora, mi tarea y tu tarea es hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por eso existen muchos criterios y muchos pareceres en donde algunos establecen que comportarse como creyente es algo muy elemental, muy fácil, muy sencillo. Y te digo, no. Pablo afirma algo en donde puedes darte cuenta que nosotros, al ser salvos, nos constituimos y venimos a ser siervos del Señor Jesús. Perdón, a veces ahí dicen, no, Jesús es mi hermano. Estamos hablando de obediencia, de autoridad. Él es, ¿quieres llamarlo hermano? Bueno, es el hermano que te ordena. Pero para entenderlo mejor, conforme a la voluntad de Dios, es tu Señor que te ordena. ¿O has visto que un siervo le ordena a su rey? Quizás en tus sueños o en las novelas o en cosas de las cuales hoy nos habituamos, que todo está de cabeza, ¿verdad? El que debe tener autoridad no la tiene y el que no debe tenerla sí la tiene. Estamos de cabeza, sí, pero comprendamos,
Esto no puede influenciar nuestras circunstancias naturales a nuestra relación con Dios. Ahí en la relación con Dios nos dice que venimos a ser siervos del Señor Jesucristo. Más claro ni el agua. Ahora, ¿es difícil entender esto que dice la palabra? No. Recuerda, la palabra dice que Jesús es nuestro Rey y Señor. Por esta causa debemos dedicar, ¿no?, cada día de nuestras vidas a servirle. Todos los días de tus días. Esto, pues, una vez más lo digo, no es difícil comprender. Y bueno, ahí surgimos. Bueno, quizás pensamos que debemos ser siervos, pero siervos intermitentes. Hoy un ratito le sirvo a Él, pero después me voy a servir a mí mismo. Y no es así. Recuerda, Él se ha constituido en el Señor de tu vida. Y tu vida no tiene huecos, ¿no? Tu vida es un continuo. Entonces, quizás también para poder explicar nuestra rebelión, nuestra falta de obediencia, decimos, bueno, le pediremos perdón a Dios, porque Él debe entendernos como somos. Por favor, no permitamos que este fluir de mentiras que el mundo hace y desarrolla, nos conduzca, pues, a que tengamos luego consecuencias. ¿Ahora entiendes? Tú piensas, crees, aceptas y lo acomodas todo, y piensas que Dios tiene que comprenderte, y que si no has hecho su voluntad, bueno, no ha sido porque tú no has querido, sino que no has podido. ¡Wow! Mira, ¿a dónde llegamos? Y entonces la soberanía de Dios, ¿dónde queda? Por lo tanto, recordemos que todo lo que hacemos, de eso tenemos que rendir cuentas ante la soberana presencia de Dios, porque Él siempre estará como nuestro Señor. Bueno, creo que también tenemos que hablar de algunas advertencias para los que no obedecen a la voluntad de Dios. Para muchos la voluntad de Dios sí debe ser algo interesante, pero perdón, yo tengo mi propia voluntad y yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Perdón, ¿eso no es ser cristiano? No, pero Dios tiene que aceptarme así. No, eso no es ser cristiano. Para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, Dios te proveyó, te equipó con el Espíritu Santo en ti. Si no haces la voluntad de Dios, entonces ni cuenta te das que el Espíritu Santo está en ti. Porque ni la tos te da. Y tú crees que un Dios como es Él, si está en ti, no te va a hacer saber, no te va a ayudar a discernir. Entonces, no sé de qué hablamos. Dios quiere que lo entiendas y sepas que si eres un cristiano de verdad, el Espíritu Santo está en ti. Y Él va a ser el primero en llevarnos hacia que reconozcamos la soberanía y el señorío de Jesús. Pero ponte a pensar, si no lees la palabra, no oras a Dios, es evidente que solo vivimos para nosotros mismos y no para Cristo. ¿Lo entiendes? La dependencia de Dios es algo tan vital, pero obviamente también es algo que alguien puede pensar que puede ser circunstancial únicamente. ¿Cuál es tu situación frente a este tema? Es duro. Es duro porque debemos confrontarnos a nosotros mismos.
Antes de continuar por este camino, debemos detenernos a pensar con atención estas advertencias que Dios nos da y nos los entrega a través de su palabra, para que no suframos las consecuencias de rebelarnos contra Él. La rebelión contra Dios no va a traer nada bueno a tu vida, tampoco traerá algo bueno a la mía. Rebelarnos contra Dios es hacer la voluntad del enemigo de Dios. Bueno, dentro de estas advertencias voy a citar algunos versos con los cuales vamos a comprender que la palabra sí establece con claridad este hecho. Y no es una amenaza, por favor. Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá injusticia, que hiere porque no hay acepción de personas. ¿Qué siembras? Eso cosechas, ¿verdad? Entonces, no os engañéis, ni permitas que nadie te engañe. No quieras hacer algo malo y recibir algo bueno. ¿Se han puesto a pensar que eso es un indicador muy fuerte hoy en nuestros días? En Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se entiende? En Números, hemos hablado dos versos, hemos hecho dos citas del Nuevo Testamento, y alguien pueda decir: no, entonces, si Dios eso nunca habló en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cómo que no? Míralo aquí en Números, en el capítulo 32, en el verso 23, lo dice: he aquí, habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? Significa conforme a lo que sembraste, es eso mismo vas a cosechar. Te hago esta pregunta: ¿qué harías si tú siembras y te dicen: Señor, esa semilla que usted ha puesto es mala y nadie va a querer comprar lo que usted obtenga, y si usted se atreve a comerlo se puede intoxicar y hasta morirse? ¿Qué harías? Dejar que esa semilla siga creciendo, tome todos los nutrientes de tu terreno y finalmente todo lo que coseches, que también es otra inversión, tengas que quemarlo porque ni tú puedes consumirlo ni nadie te lo va a querer comprar? Creo que las cosas son claras, ¿verdad? Pero bueno, hay una advertencia. Ahora vamos, la palabra también nos habla y nos dice cuáles son las consecuencias de salirse de la voluntad de Dios. Ahí es aquí donde nosotros nos convertimos en las personas. No. Al Dios que yo creo, ese Dios bueno, amable, misericordioso, nunca va a permitir que nada malo me ocurra. Perdón. Él no ha hecho nada para no permitir o para permitir. Él te está observando hasta ahora. Lo que hagas, eso cosecharás. Y eso fue lo que te voy a mostrar ahora en la Escritura, cómo estos personajes bíblicos, ellos se equivocaron y tuvieron que asumir la consecuencia de su error. Hay alguien que se equivocó mucho y era aquel que vivía en el ambiente perfecto. ¿Tuvieron lo necesario? No, tuvieron todo lo que podían necesitar en abundancia y disfrutaron del compañerismo íntimo de nuestro Señor.
Dice la palabra que paseaban con Dios por el huerto. ¿Te imaginas ese privilegio? Ese compañerismo de Dios con Adán y con Eva. Pero ellos escogieron desobedecerle, porque les dijeron, sobre todo, la serpiente le dijo a Eva: si comes de ese fruto, serás como Dios. Mira cómo entró la codicia en el corazón de Eva. Uno de los principales enemigos nuestros, y que hoy sigue tan vigente como en el huerto del Edén, es la codicia. ¿Cuántas veces codiciamos cosas? Cuando estés experimentando eso, clama a Dios. Pídele que Él te lo dé, pero que tu corazón no se manche con la codicia. El siguiente paso, la envidia. El siguiente paso, cómo se lo quito. Y podemos llegar a muchas otras cosas. Y todo empieza ¿dónde? En la codicia. Es que nuestra parte sensible experimenta la codicia, y mira lo que le pasó a Eva. Y Eva también lo involucró en la codicia a Adán. Y ambos comieron. En realidad, el pecado, muchas veces pensamos que fue comer de ese fruto. No, fue creer lo que codiciaron. Ellos pensaron que con solo comer podían alcanzar lo que es Dios. Al igual que esos hombres que construyeron Babel y que acercándose lo más alto posible podían ser dioses. Yo sé que es difícil subir. Aquellos que han escalado el Everest lo pueden narrar. Y hay muchos que ya ni siquiera lo pueden narrar porque se murieron en el camino. Ir a esas alturas es difícil. Pero eso no te hace Dios. Tú y yo somos siervos. Lo hayas aceptado a Jesús, eres un siervo genuino. No lo has aceptado a Jesús, Él es Dios. Y es Dios no porque tú existes, porque Él existió antes que tú. Y siempre será Dios y nunca dejará de serlo. En tanto, tú tendrás que reconocerlo. Y eso va a ocurrir prontamente, cuando lo veamos volver a Jesús por segunda vez. ¿El resultado cuál fue? Piensa, ese hecho de Adán hizo que la creación fuera dañada completamente gracias al pecado de Adán y de Eva. Hoy nosotros todavía vivimos esas consecuencias, aunque muchos no quieran creerlo, pero bueno, ese no es un problema. Los problemas están puestos. Aquellos que tienen la habilidad y la sabiduría sabrán leerlo y podrán comprender y evitarán, sobre todo, llegar a esas consecuencias en las cuales podemos verlos hoy, a pesar de tanto tiempo que allí ocurrió el conflicto, codicia. No tengas un corazón codicioso. Ten un corazón generoso. Ahí está la riqueza del cambio, ¿verdad? También encontremos a otro varón de Dios, Noé. Tú sabes que la maldad en los tiempos de Noé sobreabundaron y dice que el hacer del mal era continuo. ¿No te suena muy parecido a lo que hoy estamos viviendo? Y dice que eso era en toda la faz de la tierra. Y Dios decidió destruir la tierra. ¿Y cómo? A través de un diluvio. Pero Noé era un hombre justo y obedeció siempre al Señor. Y le obedeció construyendo un arca.
en donde pudo salvar a su familia, y de esa manera fue preservada la vida de Noé durante el diluvio. ¿Se perdió toda esa sociedad malvada? Sí. Pero uno de los problemas más serios es que también Noé era un hombre pecador. Es cierto, acercado a Dios, pero el pecado de Adán moraba también en él. Luego vemos a otro personaje, Israel. Ustedes saben que este nombre de Israel ya es ese nombre que Dios le cambia, porque antes se llamaba Jacob, ladrón. Y Dios dice, no, hasta aquí has terminado con esto. A partir de hoy te llamaré Israel. Y en Israel, Dios creó toda esa nación. Una nación que en realidad Dios la llamó su pueblo. Y miremos su pueblo, después de haber estado ya gozando de Dios, cometió un sinnúmero de errores. Y nosotros sabemos que las consecuencias de los errores de ese pueblo Israel, bueno, terminaron en cautiverios. Y me voy a citar y me voy a referir al cautiverio de Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque el rescate que hace Dios de su pueblo en Egipto es fantástico. Todos los judíos, así como también los egipcios, pudieron darse cuenta que este rescate milagroso había sido ejercido por Dios en beneficio de Israel, a tal extremo que los egipcios decían, váyanse por favor, llévense oro, aquí hay plata, aquí hay estas joyas, váyanse por favor. Ellos reconocieron la mano de Dios. Pero este rescate milagroso cambió el corazón de los hijos de Dios, de la nación de Israel. No. Dios en ese amor a ese pueblo les dice, no se preocupen, 400 años ustedes dejaron eso que yo les había dado antes, pero vuestro territorio es vuestro territorio. Ustedes irán a Canaán. Pero vemos a Israel que decidió desobedecerle en el desierto. Ya estando en camino, y ellos sabían que tenían que cruzar por el desierto. ¿Y cómo no entender que se negaron a entrar a esa tierra? Pues sentían miedo de que hubieran gigantes y de que había también gente que vivía en ese lugar, y desconfiaron de Dios. Desconfiaron de sus promesas. Por consiguiente, toda una generación fue sentenciada por el Señor para vagar en el desierto durante 40 años, hasta que no quedara nadie de esa generación. Luego tenemos a otro personaje de la Escritura, Sansón. Dios lo equipó y lo llamó hacia una vida santa. Ustedes conocen que la historia de Sansón, en realidad él era un nazareo. Él no vivía, no coexistía en la sociedad judía incluso, sino que él estaba en el desierto y comía de cosas que en el desierto podía encontrar. Este hombre de Dios fue forjado ¿para qué? Para que él peleara por su pueblo y derrotara a los filisteos. Pero
la historia nos narra que una mujer llamada Dalila le suplicó que le revelara cuál era el secreto de su fuerza. ¿Traicionó la voluntad de Dios? Sí. Y sabiendo esto, esa mujer, asociada a los filisteos, lo convirtieron en realidad a ese personaje mítico de Sansón en un prisionero triste. Para que no se rebelara, dentro del castigo de los filisteos fue quitarle la vista. Y solamente podía mover ese molino de trigo. Les pregunto, ¿es maldad de Dios estas consecuencias de la desobediencia? No. Es consecuencia de la desobediencia la cual trae el pecado. Veamos en David, otro siervo de Dios. David en realidad era un joven pastor y movido por Dios se enfrenta a Goliat. Todos conocemos esa historia fantástica. Pero luego él se convierte en rey de Israel. Sin embargo, en su reino se cedió ante la tentación y él fue incluso partícipe de ser un adúltero, un asesino. Y esto trajo sobre la vida de David consecuencias. Perdió 4 de sus hijos. Uno de ellos se levantó contra él. En realidad, su reinado terminó una vez que llegó las consecuencias de lo que hizo. Es importante que tú esta noche te des cuenta, Dios no está en tu contra. Él no está esperando castigarte. Él te está haciendo comprender esta noche que es tu decisión. Son las opciones que tú tomas que te llevan a esas consecuencias. Veamos Jonás, un profeta llamado por Dios a predicar el arrepentimiento, primero en Israel, pero luego Dios le encomienda que vaya a Nínive. Y Jonás se rebela contra Dios y le dice, no, yo no voy a predicar a los ninivitas, no. Y Dios le dice, ve. Y él va en sentido contrario. Y ahí encontramos de repente algo muy excepcional, ¿verdad? Que un gran pez se lo tragó y lo llevó al destino que Dios le había trazado en su voluntad. ¿Podemos entenderlo a este siervo? Sí. Porque ya al borde de la muerte clamó al Señor y fue rescatado del pez y obedeció dirigiéndose a Nínive, en donde predicó esa palabra de arrepentimiento y Dios halló gracia para ellos no destruyendo Nínive. Y claro, cuando alguien dice que Dios lo iba a destruir, no era que su accionar de Dios, sino era solamente las consecuencias de los ninivitas produciendo todo eso. El arrepentimiento mitigó, menguó toda esa consecuencia, porque era voluntad de Dios que ese pueblo se arrepintiera. ¿Beneficio a Dios o beneficio a los ninivitas? Pedro, ese amigo, ese compañero, ese apóstol cercano a Dios, quizás uno de los más dedicados apóstoles que Dios tuvo.
alguien que siempre estaba a su servicio, siempre mirando a su Señor para servirlo. Este discípulo cercano al Señor tuvo el privilegio de pasar 3 años al lado de su Señor. Y en esos 3 años él pudo experimentar las enseñanzas, la forma de vivir, la forma de actuar. Él lo conocía en todas las cosas a Jesús. Pero la noche en la cual Judas entrega a Jesús, esa noche que Jesús es arrestado, la lealtad de Pedro fue sustituida por el miedo y negó 3 veces a nuestro Señor. Cuando Pedro se dio cuenta, porque aquí es algo interesante que todos debemos citarlo y que tú también debes conocerlo, ¿verdad? Jesús le dice: Pedro, por favor, no hables tanto. Esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: yo, Señor, no. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero miren la realidad de los hechos. Luego le terminó convenciendo al mismo Pedro de que se había equivocado. Y cuando esto observa, va y mira lo que ha logrado al no defender a su Señor. Lo ve de lejos. Y Jesús lo mira. Y Pedro se arrepiente de corazón y se aleja llorando. La historia bíblica nos dice que su llanto fue continuo. Y es más, él mismo se exilió. Él mismo se dio cuenta de que no había sido honesto con su Señor. Y se fue a su oficio anterior, ser pescador. ¿Consecuencias? Sí. Entonces, quiero hoy terminar diciéndote, te hago esta pregunta de todo corazón para que tú puedas responderte a ti mismo. ¿Crees tú que estás andando en la voluntad de Dios? Ojo, por si de repente puedas creer que esta pregunta está tratando de decirte si eres o no eres santo. No. El andar en la voluntad de Dios es una tarea, es un esfuerzo, es una decisión que tú tomas. Eso no significa que debas de ser perfecto, aún no lo eres, pero lo serás. Más bien, yo quiero que lo entiendas, que el tomar la decisión de seguir a Cristo en realidad es tomarnos de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo para poder experimentar una vivencia de obediencia a Dios. ¿Lo estás haciendo? Si me dices que sí, el Señor te bendiga, el Señor te colme. Pero si no es así, amado, tenemos tiempo para cambiar todavía. Hoy que termine, mañana va a ser un nuevo día. Ponte a los pies del Señor y dile: Señor, soy tu siervo y haz en mí tu santa voluntad. Ahora quiero de repente, aquellas personas que han dicho: no, yo no lo hago, y hacerlo a veces no es mi especialidad y no conozco. Quiero preguntarte,
cuando has tratado de decir todas esas justificaciones, ¿te has puesto a pensar en las consecuencias de la desobediencia? Es cierto que casi siempre nosotros decimos, no, Dios me va a perdonar. Pero, por favor, el perdón de Dios ya está sobre nosotros. Pero las consecuencias de lo que hacemos, eso es lo que viene sobre ti. No, pero Dios puede impedirlo. Precioso y amado hermano, el mandato de Dios se cumple sin acepción de personas. ¿Eres el engreído de Dios? No creo. Dios no tiene engreídos, tiene hijos. Y Él los ama y por eso nos forma. Ahora, vives como un siervo de Cristo y todo lo que haces, puedes decir que lo haces para Él. Sé que aquí alguien me dirá, pero por favor, eso es tan difícil hacerlo. Eso creo que ni que usted mismo lo hace. Es que miren, todos tenemos que aceptar esta cruda realidad. Y debemos empezar a darnos cuenta de cuáles son esos cambios que debemos realizar para poder llegar a ser esos siervos de Dios que Él está buscando y necesitando, siervos fieles. Hoy necesita eso nuestro precioso Dios. Y cuando te des cuenta de cuáles son esos cambios que necesitas, ¿qué te parece? Si tú le dices ahora al Señor, está bien Señor, ayúdame a hacer un listado de aquellas cosas en las cuales tengo que cambiar. Pero ese listado, Señor, también es mi requerimiento a ti, porque sin tu ayuda, sin tu voluntad puesta en esto, no sé cómo podré vivir para agradarte. Y termino solamente diciéndote, ¿has rendido ya tu vida al Señor, a tu Rey, a nuestro Jesús? ¿Has considerado que de repente hay algún área en tu vida que tú digas, no, esto no lo va a tocar el Señor? Y ahí es donde quiero terminar. Venid a mí todos los que están cansados y fatigados. ¿Por qué esperas llegar a ese punto? ¿Por qué no podemos darnos cuenta ahora de que tú y yo, rindiéndonos ante el Señor, podemos, ¿lo escuchas? Podemos alcanzar su gracia, su misericordia y ser esos siervos obedientes, fieles. Porque para nosotros ahora entonces la voluntad de Dios es la mejor manera de vivir en este tiempo. Anhelo que el Señor haya tocado tu corazón, que hayas podido darte cuenta como lo hice yo al momento de preparar esta palabra, que a veces también soy miope y soy sordo ante lo que Dios me habla por la palabra. Pero terminemos eso. Si nos importa el ser siervos de Dios, nos importa las personas que amamos, nos importa esta sociedad que necesita del auxilio de hijos de Dios, que prediquemos su palabra a tiempo y a destiempo. Creo que ahí tenemos que enderezar y vivir en la voluntad de Dios. Ese es el anhelo mío
hacia cada uno de ustedes. Y también, ojo, es el anhelo que tengo para mi propio corazón, para todo el corazón de mis amados. Eso es lo que más anhelo. Por eso, quiero que sepas que el gran amor de Dios, al orientarnos hacia hacer su voluntad, no es que Él va a resultar beneficiado. No, el beneficio es nuestro. Alguna vez cité esta frase: Dios está permitiendo que hagas algo bueno porque Él desea, quiere bendecirte. Amén. Hagamos la voluntad de Dios para que la gracia, el amor, la misericordia y todas las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros y sus ángeles acampen alrededor nuestro y gocemos de la protección de los fieles hijos de Dios. Amén. Porque te acabo de citar de todas las consecuencias de aquellos que amamos a nuestro precioso Dios. Que el Señor me los bendiga ricamente y a nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana reciban un gran abrazo, así como de la familia pastoral, a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, a quienes los extrañamos mucho y rogamos a Dios que muy pronto estemos juntos nuevamente. Y a ti, amigo, que nos visitas en este canal del YouTube, por favor, busca a Dios. Te lo digo de esa manera en donde celebro tu decisión. Pero si estás viendo, quizás sí es tiempo que te diga, tú no estás aquí de casualidad. Dios te está llamando, Dios te está buscando. Óyele y vamos a ver. Y así te lo digo, vamos a ver la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente. Terminaré con una oración que es lo más hermoso que podemos hacer para unirnos a ese Dios todopoderoso. Padre celestial, Rey amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu advertencia. Gracias por mostrarnos las consecuencias. Pero lo más hermoso, Señor, es que nos has hecho dar cuenta que está en nosotros el tomar la decisión de hacer tu voluntad o dejar de hacerlo. Gracias, Señor, de todo corazón. Y ya no quiero yo hacer mi voluntad. Voy a tomar tus propias palabras, Señor, y las voy a hacer mías, como seguramente todos y cada uno de tus amados hijos lo van a hacer. Cuando tú dijiste, Jesús amado, el Hijo del Hombre no ha venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Así sea en nuestras vidas, precioso Dios, hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Y todos decimos amén. Que el Señor te bendiga ricamente y si Dios permite, el próximo domingo estaremos una vez más celebrando la palabra de Dios. Que tengan una linda noche.